Te doy la bienvenida a mi clase. Soy la profesora Ferrero de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad te voy a contar conceptos generales sobre micosis profundas y oportunistas. Para recordar algunos conceptos generales sobre micosis profundas, te puedo decir que ocurren cuando los hongos invaden los tejidos y órganos. La infección se produce por diferentes vías, fundamentalmente la respiratoria, pero también pueden ingresar por vía cutánea o digestiva. Las micosis profundas no son infecciones contagiosas, ni de persona a persona, ni de animal a persona. La mayoría son patologías endémicas y pueden ser viscerales cuando la infección se localiza en un órgano o sistémicas cuando hay una diseminación de la infección. Dentro de estas se destacan la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis. En tanto que las micosis oportunistas dependen de la susceptibilidad del individuo, es decir, de que existan factores predisponentes. Pero casi cualquier hongo puede causar una micosis oportunista si la inmunosupresión del individuo es importante. Dentro de estas se destacan candidiasis, criptococosis y neumocistosis. Antes de empezar con el desarrollo, te recuerdo el paradigma para el estudio de las micosis o ciertas consignas que nos permite ordenar el contenido y ir estudiando desde lo biológico hacia lo patológico. Así entonces empezamos a estudiar el agente etiológico con su género y especie y alguna otra particularidad importante. De ese agente etiológico, saber dónde desarrolla su fase saprofítica de vida, y la epidemiología de la micosis está en relación con la vida saprofítica del hongo. Entonces nos podemos preguntar dónde se encuentra el hongo en la naturaleza, si es endógeno o exógeno, si es difásico y o dimorfo, si hay grupos ocupacionales o actividades de riesgo, si existen factores favorecedores como climas, regiones geográficas. En esa vida saprofítica, el hongo vive bajo una determinada forma, a la que llamamos forma saprofítica, que es la estructura microscópica. Y la mayoría de los hongos productores de micosis tienen como forma saprofítica la forma micelial, es decir, viven como micelio. El hongo abandona su forma saprofítica y pasa a su fase parasitaria a través de un mecanismo de una vía y de un elemento infectante. Recordemos que el mecanismo de infección responde a la pregunta ¿cómo llega el hombre al ser humano?, la vía de infección por dónde entra el hongo al ser humano, y el elemento infectante es la parte o el elemento del hongo que ingresa al ser humano. A través de esto, el hongo ingresa a su vida parasitaria o a la fase parasitaria. Entonces nos preguntamos dónde se localiza en el organismo. Esta localización dependerá principalmente de la vía de infección. La mayoría de las micosis profundas tiene como localización primaria el pulmón y en ese lugar viven bajo la forma parasitaria, que es la estructura microscópica, y la mayoría de estos hongos tienen como forma parasitaria la forma de levadura. En esa localización ejercerá el hongo la lesión histopatológica, es decir, la patogenia de la enfermedad, que tendrá su traducción clínica con distintas formas de presentación y manifestaciones clínicas, y luego tendremos que hacer el diagnóstico desde un diagnóstico general, como un hemograma, como diagnósticos por imagen, y diagnóstico específico al que llamamos diagnóstico micológico, que con este diagnóstico lo que hacemos es caracterizar o poner en evidencia al agente etiológico definiendo su género y especie. El objetivo de esta oportunidad es presentar una micosis sistémica y una oportunista siguiendo este paradigma que acabo de presentarte. Y con estas herramientas se podrán estudiar el resto de las micosis. Entonces, empiezo a contarte sobre histoplasmosis, que tiene muchas otras formas de nombrarla o lo que llamamos sinonimias. Por ejemplo, enfermedad de Darling, enfermedad de las cavernas, enfermedad del Valle de Ohio, retículo endoteliosis, fiebre de Tingo María, enfermedad de los espeleólogos, fiebre de los mineros.
Muchas de estas sinonimias te dan pistas y pautas sobre dónde se puede encontrar y quiénes la pueden padecer. Como un concepto general, podemos decir que es una micosis profunda de localización pulmonar causada por Histoplasma capsulatum, que a menudo se cronifica y suele desarrollarse tras una infección primaria asintomática. Se caracteriza por ser una enfermedad granulomatosa y los síntomas corresponden a los de una neumonía o de una enfermedad crónica inespecífica. La histoplasmosis se produce en todo el mundo, incluidos partes de América Central y del Sur, África, Asia y Australia, también América del Norte. El diagnóstico se realiza con la identificación del microorganismo en esputo o tejidos o con pruebas específicas para la detección de antígeno en suero y orina. Empezando con el paradigma o las consignas, definiremos al agente etiológico. El agente etiológico de histoplasmosis es un eumicete. Eso quiere decir es un hongo verdadero que se presenta bajo las formas teleomorfa y anamorfa. Si recordás, la forma teleomorfa de los hongos era la forma de reproducción sexual. En este caso, la forma teleomorfa no es patógena para el ser humano y está representada por el género y especie Agelomyces capsulatum. Mientras que la forma anamorfa de reproducción asexual sí es la forma patógena para el ser humano y este está representado por el Histoplasma capsulatum. Dentro de la forma anamorfa existen variedades, estas tres variedades, Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, variedad duboisi y variedad Farciminosum. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto cuál es el agente etiológico de histoplasmosis, es el Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Es el agente que produce la histoplasmosis en nuestro país. Ese es el agente etiológico. Podemos preguntarnos qué tipo de hongo es. El Histoplasma capsulatum es un hongo exógeno, es decir, que vive en la naturaleza, es difásico y dimorfo. Esta es la presentación del hongo en su fase saprofítica. Si yo te preguntara cuál es la forma saprofítica y lo tuviéramos que describir, acá se ven como ramitas que son filamentos y esas esporas son conídeas. Por lo tanto, la forma saprofítica del Histoplasma capsulatum es un micelio filamentoso con conídeas y se distinguen macro y microconídeas. En el dibujo, estas representan las macroconídeas y estas las micro. En la foto se pueden ver algunas que son más grandes que otras. En cuanto a la fase saprofítica, nos preguntamos dónde se encuentra el hongo en la naturaleza. Se dice que este es un hongo de naturaleza guanovia. Guanovia está en relación con el guano, con las excretas. Se desarrolla en lugares húmedos, cerrados o abiertos, con temperatura entre 25 y 30 grados centígrados, con suelos contaminados con excreta de aves y murciélagos, que le aportan a ese suelo nitrógeno, fósforo y pH ácidos óptimos para que el hongo crezca. En nuestro país, y esta foto representa esa zona, es endémica de la pampa húmeda argentina, ya que los agroquímicos y las excretas de aves aportan estos nutrientes para que el hongo crezca en ese suelo. La distribución de las variedades de los agentes, acá vemos cómo la variedad duboisi da lo que se llama la histoplasmosis africana, que es endémica en África. Acá podemos ver que es endémica de distintas regiones. Acá está marcada la zona endémica de nuestro país y de Uruguay, donde predomina la variedad capsulatum, y hay una zona en Estados Unidos de hiperendemia donde también está la variedad capsulatum. El hongo crece en el suelo de estas regiones con climas templado y húmedo y siempre asociado al guano. En estas regiones endémicas la prevalencia alcanza al 80%. ¿Dónde más se encuentra el hongo? Decíamos en lugares cerrados y húmedos como cavernas, edificios abandonados, y en este caso están asociados a las excretas de murciélagos. Por lo tanto, existen grupos o actividades de riesgo de infectarse por histoplasmosis. Por ejemplo, recolectores de guano, mineros, espeleólogos, trabajadores y restauradores de edificios viejos y bodegas,
Acá se incluyen desde los albañiles hasta los arquitectos, los ingenieros, los artistas, por ejemplo, que restauren teatros. También antropólogos, arqueólogos, agricultores y trabajadores de avícola. En realidad, no hay relación con la ocupación, sino con la exposición de estos trabajadores a los suelos contaminados con el hongo. Entonces, en esas excretas de aves y murciélagos, el hongo vive saprofíticamente bajo la forma de micelio filamentoso con macro y microconidias. Esas conidias se aerolizan, se desprenden de los micelios, se aerolizan y pueden llegar al ser humano. Por lo tanto, el mecanismo de infección es la inhalación de macro y microconidia dispersas en el ambiente contaminado, la vía de infección es aéreo-respiratoria y el elemento infectante son las macro y microconidias dispersas en el ambiente e inclusive algunos restos hifales también. Entonces, desde esta vida saprofítica y a través de estos mecanismos, el hongo abandona esta vida y pasa a la vida parasitaria. En esta vida parasitaria te puedo preguntar dónde se localiza en el organismo y bajo qué forma se reproduce o vive en el organismo. Este hongo se localiza en la zona intersticial de los alvéolos, en las células del sistema inmune, y es un hongo intracelular obligado y dentro de las células de los macrófagos alveolares vive como levadura. ¿Sí? Es un hongo intracelular facultativo del sistema fagocítico mononuclear. Esto es un lavado bronquioalveolar, ahí se ve un macrófago alveolar y cada una de las inclusiones que tiene este macrófago es una levadura del histoplasma capsulatum. Si lo resumimos al ciclo del histoplasma sería así: esta es su vida saprofítica, creciendo en suelos, abonado por excretas, las conidias se escinden, se aerolizan, representan el elemento infectante y se da la inhalación de estas conidias, ¿sí? Entran las conidias al sistema respiratorio, entran al pulmón, atraviesan los espacios alveolares donde están las células del sistema inmune. Acá se ven cómo las levaduras son intracelulares de los macrófagos. Las células del sistema inmune transportan al hongo a través del sistema linfático hasta los nódulos linfáticos mediastinales donde se reproduce y ahí se puede detener la infección. Si no es eliminado, entra al sistema linfohemático y se disemina. Entonces acá te muestro la comparación de las dos formas, la forma saprofítica micelial con conidias y la forma parasitaria intracelular del sistema retículo endotelial en forma de levaduras. Acá se ve el macrófago y cada una de esas inclusiones, inclusive hay algunas levaduras que ya han abandonado el macrófago, se ve con la forma clásica. Y este dimorfismo se dice que es un dimorfismo térmico. La forma micelial se desarrolla en temperatura ambiente de 25 a 30 grados centígrados y la forma levaduriforme se desarrolla a temperatura corporal a 37 grados centígrados. Resumiendo lo que ya te comenté recién, en cuanto a la patogenia o al daño, esto es extraído de nuestro libro de la cátedra, desde la inhalación de las conidias que llegan al intersticio alveolar y es fagocitado y se transforman ahí en levaduras, produciendo localmente una neumonitis que puede limitar el proceso infeccioso, es decir, ser autolimitada. Si no ocurre esto, puede diseminarse por vía linfohemática, afectando al sistema retículo endotelial y estimulando al sistema retículo endotelial, por lo que va a haber una estimulación de linfocitos B con la producción de inmunoglobulina M y después inmunoglobulina G específicas para el hongo, y a su vez estimulación celular con la estimulación de linfocitos T, que terminará dando una lesión de inflamación tipo granulomatosa que con el tiempo dejará cicatriz y microcalcificaciones. Entonces, si yo te pregunto cuál es la lesión histopatológica que produce el histoplasma capsulatum, es lo que vemos acá. Y eso es una lesión granulomatosa que se llama histoplasmoma y que se ve algo así. Histoplasmoma quiere decir, el sufijo oma quiere decir tumoración, histoplasma viene del hongo, es decir, una tumoración formada por el hongo. El histoplasmoma es una forma nodular residual calcificada, suele estar en la periferia del pulmón,
donde hay depósito de colágeno y calcio y trae aparejado problemas en el mediastino. Las manifestaciones clínicas con que se puede presentar la histoplasmosis dependen de 3 factores importantes: de la dosis del inóculo, de la inmunocompetencia del individuo y del grado de hipersensibilidad. Cuando decimos inóculos nos referimos a la cantidad de hongo que ingresa al aparato respiratorio. Y la cantidad de inóculo depende con el grado de exposición que el individuo tenga a los suelos o al aire contaminado. Cuando la exposición es con bajo inóculo, la mayoría se presenta en forma sintomática, solo el 5% de los pacientes presentan síntomas. Por el contrario, cuando la exposición es alta y se produce un alto inóculo del hongo, hasta el 75% de los pacientes pueden presentar síntomas. La inmunocompetencia es fundamental porque existe una firme asociación entre el estado inmunológico del paciente y la presentación clínica de la histoplasmosis. Y a su vez la hipersensibilidad de tipo 1, es decir, la capacidad de producir respuesta alérgica o atópica, también tiene que ver porque existen las respuestas de tipo alérgica al histoplasma capsulato. Pero casi siempre la histoplasmosis origina una enfermedad autolimitada, es decir, el sistema inmune la resuelve y desaparece dejando calcificaciones en pulmones y vasos. En cuanto a la clasificación de las formas clínicas, hay que diferenciarlas en distintos grupos de pacientes. En los pacientes sanos, es decir, inmunocompetentes, se puede presentar como una histoplasmosis primaria sintomática o una histoplasmosis pulmonar aguda. En los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, tienen una enfermedad pulmonar de base, una estructura, una anatomía y una fisiología del pulmón ya alterada, se puede presentar como una histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria. Y en los inmunocomprometidos, que estos son los grupos de pacientes de mayor relevancia para la histoplasmosis, son el único grupo en donde la histoplasmosis se puede diseminar, es decir, no afectar solo el pulmón, que es la infección primaria, sino diseminarse a distancia y afectar otros órganos, produciendo la histoplasmosis diseminada aguda y subaguda y la histoplasmosis diseminada crónica. Y también existen otros grupos que tienen manifestaciones mediadas por mecanismos inmunológicos, que son aquellos pacientes que tienen respuestas inmunes más exageradas a los antígenos, a distintos antígenos del histoplasma, produciendo fibrosis mediastinal, histoplasmoma pulmonar e inclusive lesiones oculares como la corioretinitis. En los pacientes sanos, la histoplasmosis primaria sintomática es la forma más frecuente. De hecho, el 90% de la histoplasmosis en los individuos sanos se presenta así, es decir, en forma sintomática, es decir, el individuo no sabe que está infectado. Y se da como consecuencia de una exposición leve, es decir, con un inóculo bajo. Se detecta por serología positiva y por la intradermorreacción con histoplasmina, que es la foto, que es la prueba cutánea que te muestro acá. Los infectados suelen presentar calcificaciones en pulmón, vaso y ganglio. No más que eso. Pero en estos individuos inmunocompetentes también se puede presentar la histoplasmosis pulmonar aguda. Y esta presentación depende del nivel de exposición. Si es exposición leve, comienza con un cuadro pseudogripal, con fiebre, escalofrío, cefalea, astenia, tos, mialgia y dolor torácico. Ahora, si la exposición es de gran intensidad y aumenta el inóculo, se puede presentar secuelas inflamatorias con numerosos focos de neumonitis que se calcifican, aunque los derrames pleurales son poco frecuentes. Hay linfadenopatía persistente con obstrucción bronquial y problemas extrapulmonares como artritis y artralgias, hasta pericarditis, y eso se da por la respuesta granulomatosa. Y los signos físicos generales suelen ser leves, estertores, con menor frecuencia hepatosplenomegalia. Esta histoplasmosis también es autolimitada, la remisión se da entre la tercera y sexta semana de evolución de la infección. En los pacientes con EPOC, que ya tienen alterada la estructura pulmonar, se presenta como una histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria.
Es frecuente en varones mayores de 50 años con enfisema, es parecida a una tuberculosis, con infiltrados localizados en lóbulos superiores del pulmón en el 90% de los casos, presenta cavitaciones y engrosamiento pleural, con síntomas como tos, expectoración mucopurulenta o hemoptoica, astenia, pérdida de peso, disnea y fiebre, donde la radiografía muestra áreas de condensación que progresan a la cavitación e infiltrados dispersos. Luego aparece fibrosis extensa. La adenopatía, tanto iliar como mediastínica, es poco frecuente, hasta puede estar ausente. Hay leucocistosis, anemia y aumento de la fosfatasa alcalina sérica. Esta no remite espontáneamente, no es autolimitada, requiere siempre tratamiento específico. Y este grupo, que es el grupo más importante, los inmunocomprometidos, podemos tener la diseminada aguda y subaguda, que se observa en pacientes con SIDA, con un recuento de linfocitos CD4 menor a 200 por mililitros cúbicos, en linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, donde hay reactivación de la infección. Y también la edad tiene que ver en niños donde el sistema inmune es inmaduro o en ancianos donde hay inmunosenescencia, es decir, el sistema inmune se va apagando. Se da con un comienzo brusco, con fiebre, malestar general, tos, pérdida de peso, diarrea. Hay hepatoesplenomegalia, adenopatía cervical y úlceras orofaringeas. Las alteraciones hematológicas son notorias, produciendo pancitopenia, y a la radiografía se muestra neumonitis con infiltrados micronodulares parecida a una TBC miliar, con adenopatía iliar y mediastínica. También hay lesiones cutáneas que son extensas de tipo maculopapulosas con equimosis y hasta puede haber coagulación intravascular diseminada. En la histoplasmosis diseminada crónica de los inmunocomprometidos es más frecuente en varones mayores de 40 años, fumadores, alcohólicos, diabéticos o con tumores sólidos. Las lesiones cutáneas son localizadas formando pápulas, nódulos, úlceras, abscesos y celulitis. También hay lesiones bucales con úlceras orofaringeas dolorosas, nódulos en lenguas y encías. Todas son lesiones granulomatosas, hay disminución de peso y fiebre moderada, hepatoesplenomegalia y puede haber una progresión hacia otros órganos, produciendo, por ejemplo, meningitis, endocarditis, úlceras intestinales o genitales. Ambos cuadros son cuadros de consideración y pueden tener evolución grave. Y esto es para mostrarte cómo se ven las lesiones en un paciente con histoplasmosis asociada a SIDA, las lesiones cutáneas que son de aspecto moluscoide. Si tomamos una muestra de estas lesiones, lo que vamos a ver son levaduras dentro de los macrófagos de la piel, y este macrófago está atestado de levadura donde el hongo se va reproduciendo. El diagnóstico de la histoplasmosis se hace por exámenes de laboratorio, y estos en general se fundamentan en estudios micológicos y en pruebas inmunológicas. Las muestras que se pueden usar son lavado bronquialveolar, el raspado de las lesiones cutáneas y biopsias cutáneas, esputo, sangre, aspirado de médula ósea, biopsia de hígado o ganglio como últimos recursos. Con la muestra que se obtiene se puede hacer un examen directo con alguna de las coloraciones como Giemsa, donde se ven las levaduras intracelular. Con la muestra también se puede hacer cultivo, se usa como medio el agar saburó más antibióticos para eliminar la contaminación bacteriana, y se cultiva a 2 temperaturas, a temperatura ambiente y a 37 grados centígrados para ver el dimorfismo térmico. También se puede hacer un examen histopatológico. Ahí se puede usar la tinción de hematoxilina eosina o tinciones a base de plata como Grocod-Gomori. Y en el examen histopatológico, además de poder verse la levadura, se observa necrosis, caseosis, fibrosis y las calcificaciones. También se hacen pruebas serológicas como la inmunodifusión radial doble, que es una difusión en gel, que es lo que te muestro acá, donde se enfrenta, por ejemplo, el antígeno con un suero del paciente. Si el suero del paciente tiene anticuerpos específicos para ese antígeno, se forma un arco de precipitación. En ese arco de precipitación está el complejo antígeno-anticuerpo.
Por eso, como ese complejo precipita en el agar, se denomina a esta prueba también precipitina. Entonces, si entre el suero del paciente y el antígeno hay una banda de precipitación, quiere decir que ese paciente tiene anticuerpos específicos contra el antígeno del histoplasma y sería precipitina positivo. También se puede hacer aglutinación de látex y las pruebas cutáneas, que ya te las había mencionado, la intradermoreacción que se hace con histoplasmina, es decir, un antígeno derivado del hongo, y esta prueba da positiva 4 o 6 semanas después de la infección. Y en el caso de los muy inmunocomprometidos, como los pacientes con SIDA, se usan pruebas para detectar antígeno en orina. Así terminaría de contarte sobre histoplasmosis y de la misma forma en que fue presentada histoplasmosis, con estas mismas herramientas se puede estudiar coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. Pasando ahora a las micosis oportunistas, como concepto general podemos decir que son infecciones que pueden ser producidas por hongos exógenos, es decir, de vida ambiental, que se encuentran en suelo, agua y aire, o por hongos endógenos, que son comensales del ser humano y que forman parte de la microbiota de piel y mucosas, mucosa oral, tracto digestivo, respiratorio y genitourinario. Frente a diferentes oportunidades que les ofrece el hospedador, estos hongos pueden infectar, colonizar y producir enfermedad. Son micosis invasivas que comprometen seriamente la salud y pueden ser causa de mortalidad. Entonces, cuando decimos oportunidades que ofrece el hospedador, nos estamos refiriendo fundamentalmente a una disminución en los factores de defensa, algún tipo de inmunocompromiso. Entonces, esa disminución en los factores de defensa lo que hace es favorecer al hongo. Entonces, se rompe el equilibrio entre hongo y factores de defensa a favor del hongo. El hongo tiene la capacidad de infectar, colonizar y enfermar. Para que existan las micosis oportunistas tienen que estar presentes una serie de factores predisponentes y puede ser la combinación de algunos de estos. Existen factores que son etarios, que tienen que ver con la edad, por ejemplo, recién nacidos prematuros con bajo peso o la tercera edad, como ya te dije, tiene que ver con la inmadurez del sistema inmune o con la inmunosenescencia. Otros factores se dan en los inmunocomprometidos, los pacientes con SIDA, en las inmunodeficiencias primarias, en los quemados, en los trasplantados, en las neoplasias como en las leucemias. También algunas condiciones debilitantes y metabólicas como la diabetes o la malnutrición crónica. Otros factores predisponentes tienen que ver con intervenciones como radioterapia, cirugía abdominal extensa, uso de catéteres intravasculares o nutrición parenteral prolongada. Y también con otros tipos de tratamiento como antibiótico terapia de amplio espectro o uso de esteroides y antineoplásicos prolongados. Entonces, dentro de las micosis oportunistas, una muy importante es candidiasis, cuyo agente etiológico es del género Cándida y existen varias especies descritas, pero la más frecuente es Candida albicans, que representa del 60 al 80% de las candidiasis. ¿Cuál sería la forma sexual y asexual de Candida albicans? En realidad, se conoce solo la forma asexual. Por lo tanto, Candida albicans solo tiene la forma anamorfa. Por conocerse solo la forma anamorfa, se dice que es un fungi imperfecti perteneciente al filum Deuteromycota. Y si es de reproducción asexual anamorfa, las esporas son las blastosporas, ¿sí? Acá se ve el dibujito, esta es una levadura, es un hongo levaduriforme, la levadura madre, ese brote es la blastospora. ¿Y qué tipo de hongo es? Es un hongo endógeno. Endógeno quiere decir que forma parte de la microbiota de todas las mucosas digestiva, genital, del biofilm oral y es difásico y dimorfo y también tiene un dimorfismo térmico a 37 grados, es decir, en las mucosas vive como levadura y a 25 grados puede vivir como micelio filamentoso.
Entonces, si es dimorfo, tiene una forma saprofítica, que es la forma de levadura que actúa como comensal. Así se lo ve en una mucosa normal, en forma de levadura. Ahí se ven las levaduras con sus brotes. Cuando existen esas oportunidades de las que yo te hablé, abandona la forma saprofítica y pasa a la forma parasitaria, es decir, a la forma patógena, transformándose en una forma micelial, donde se ven pseudomicelios, hifas verdaderas, se ven esporas y también otras estructuras que son clamidosporas. En forma esquemática se vería algo así: las pseudohifas, los clamidosporos y los blastosporos. En realidad, Cándida hace lo siguiente. Yo ya te había contado cómo una levadura puede reproducirse. Si esta es la levadura, la célula madre, esta es una levadura gemante, es decir, la célula madre con su brote o gema. Cuando se empiezan a producir varios brotes y se van acumulando uno tras otro, esa levadura forma lo que llamamos pseudohifa. Pero Cándida, en alguna circunstancia, además de emitir una gema o un brote, puede emitir lo que se llama un tubo germinativo que va a dar lugar a hifas verdaderas. Este tubo germinativo con las hifas tiene capacidad de invadir y está presente en su fase parasitaria, es decir, cuando Candida albicans es patógena, produce tubos germinativos e hifas verdaderas. Cuando está en su forma saprofítica o comensal, solo produce blastosporos o gemas. Candida albicans, los mecanismos de propagación y transmisión que tiene son por transmisión endógena, es decir, cuando vive saprofíticamente, deja su vida saprofítica en la mucosa y pasa a ser patógena. Por la transmisión exógena puede ser por inoculación accidental, ya sea por cateterismo, por nutrición parenteral, hasta por la drogadicción. Y es responsable de casos de enfermedad nocosomial. Por lo tanto, las vías de entrada van a ser dérmica, mucosa y parenteral. Es de distribución mundial y el agente puede tener una supervivencia ambiental en zonas húmedas y oscuras. Los daños histopatológicos que Candida albicans puede producir se da de la siguiente forma. En los casos endógenos puede producir daños por desequilibrio en la microbiota o biofilm, es decir, en la flora microbiana, o por enfermedades o procesos que influyan en el sistema inmune. Y en los casos exógenos, por inoculación directa de Candida albicans directamente al torrente sanguíneo. Por ejemplo, en el caso de los drogadictos, en el caso de un catéter que contaminado con Candida, directamente entra al torrente sanguíneo el hongo. Y siempre se da por toxinas proteolíticas que produce en su forma patógena. Por lo tanto, existen varios factores de patogenicidad de Candida albicans. Y acá solamente una acotación. Es más adecuado hablar en términos de patogenicidad que en términos de virulencia. La virulencia es la capacidad de un agente de matar. La patogenicidad es la capacidad de un agente de producir daño. Entonces, en estos microorganismos es conveniente hablar en términos de patogenicidad. Y estos factores son la adherencia, ya que posee adhesinas que le permiten unirse a las células a través de receptores, y también a superficies plásticas, por ejemplo, distintas prótesis o el catéter mismo. Y en esta adherencia, además de las adhesinas, intervienen los tubos germinativos de la forma parasitaria. Otro factor de patogenicidad es la capacidad de invasión celular, donde también participan los tubos germinativos y las enzimas que produce, proteasas, lipasas y fosfolipasa C. Otro factor es la capacidad de la inhibición de la fagocitosis, y esto se da por la acción inmunomoduladora de los polisacáridos presentes en la pared celular. Y como ya te lo había mencionado, otro factor de patogenicidad es la producción de toxinas con acción inmunosupresora. En resumen, los factores predisponentes para hacer candidiasis, que también es extraído de nuestro libro, se pueden resumir así. Primero, sabemos o necesitamos la presencia de cándida en la mucosa, por ejemplo. Y
si existen uno o la combinación de alguno de estos factores, esa presencia de cándida en forma saprofítica o comensal pasa a ser su vida parasitaria o pasa a ser patógena, produciendo la candidiasis. Cuando uno habla de candidiasis, habla de cándida en forma patógena. Y los factores predisponentes son varios, como alteraciones endocrinas, antibiótico-terapia, quimioterapia y radioterapia, el SIDA, por supuesto, enfermedades como leucemias y los recién nacidos, sobre todo prematuros. ¿Cuáles son las formas clínicas de candidiasis? Tenemos las mucocutáneas, las diseminadas, la mucocutánea crónica y la alérgica. Respecto a las mucocutáneas, vamos a hacer un apartado general porque tiene varias formas de presentarse. Las diseminadas pueden afectar cualquier órgano de la economía y están en estrecha relación con el sistema inmune, pueden afectar riñones, miocardio, meninges, hasta producir sepsis. La mucocutánea crónica es un síndrome infeccioso heterogéneo que afecta a niños con defectos genéticos, en general con deficiencia de la inmunidad celular, y presenta lesiones crónicas en piel, mucosas y uñas. Y la alérgica se da precisamente por respuesta alérgica y de hipersensibilidad tipo 1 a los antígenos de cándida, produciendo distintas lesiones con distintos blancos, y una de esas lesiones son lo que se llaman candidides, que son lesiones cutáneas, satélites, donde la lesión es producida por la respuesta inmune a antígenos y no está la cándida presente. Si uno analiza, hace un estudio histopatológico de la lesión candidides, encuentra en el sitio muchas células inmunes, pero no encuentra el hongo. En cuanto a las formas clínicas mucocutáneas, tenemos la candidiasis oral, que se denomina Muguet, la candidiasis digestiva, la cutánea, la respiratoria y la genital. El Muguet tiene distintas formas de presentación, en forma aguda, la forma eritematosa y pseudomembranosa, la crónica, pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica y la queilitis angular, y las específicas asociadas a prótesis, es decir, la forma protésica, y la glositis romboidal media, que afecta obviamente a la lengua. La forma digestiva, tenemos la esofágica, la gástrica, la entérica, la peritoneal, es decir, a lo largo de todo el tracto digestivo, de toda la mucosa. En la cutánea tenemos los intertrigos en pequeños y grandes pliegues, la dermatitis del pañal, la afectación de uñas con onixis y paroniquia, es decir, onicomicosis y perionixis, la respiratoria, que puede ser bronquial y pulmonar, y la genital, en la mujer, la vulva vaginal, y la balanitis en el hombre. Si yo te mostrara esta imagen, ¿qué me dirías que es? Fíjate la lesión, como algodoncillos en la mucosa oral. Esto es la candidiasis oral o Muguet, que puede darse en los extremos de la vida asociado con la inmadurez del sistema inmune y con la inmunosenescencia. Acá se ve también la glositis. Y suele estar acompañado con la queilitis angular, que es lo que solemos llamar boquera. Esta es la candidiasis cutánea de intertrigo en los grandes pliegues submamario. Otra dermatitis cutánea frecuente es la dermatitis del pañal, ambas favorecidas por la maceración de la piel por la humedad. La candidiasis cutánea también se da en las manos y muchas veces esto está más bien asociado con ciertas actividades, por ejemplo, los que dedicados a la limpieza por usar sustancias tóxicas o, por ejemplo, mezclar lavandina con detergente suele desencadenar esto porque altera precisamente la flora de la piel o la microbiota de la piel. Y esta, que puede ser frecuente en los diabéticos, es la onixis con perionixis. Se ve perfectamente el lecho umbilical inflamado, esto duele, y si te acordás, la tiña pedis, que era onixis sin perionixis, ¿sí? Una tiña tricofítica, no produce todo esto. Y en la candidiasis genital, como te decía, la vulvovaginitis en la mujer, que se presentan placas blancas en la vagina, y la balanitis en el hombre con ampollas en el pene. Y acá una acotación importante. Este tipo de infección
no se considera una enfermedad de transmisión sexual, ya que no es necesario tener relaciones sexuales para contraerla. Eso sería en cuanto a candidiasis. Las otras micosis oportunistas, con todas estas herramientas, siguiendo estas consignas, podrás estudiarlas, pero de criptococosis quiero hacer algún par de comentarios para diferenciarlas o conceptos importantes para tener en cuenta, siguiendo estas consignas. Por ejemplo, el agente etiológico de Cryptococcus es Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, y es la forma anamorfa del agente. Y esta forma anamorfa es la forma patógena. Y dentro de este agente existen distintos serotipos que vos ya estudiarás. ¿Cuál es la acotación que quiero hacer acá? Que aparte de la forma anamorfa, existe la forma teleomorfa que se llama Phyllobacidiella neoformans. Y esta forma teleomorfa no es patógena, ¿sí? La forma sexual no es patógena. Si tenemos que hablar de las fases saprofíticas, siempre vamos a hablar del Cryptococcus neoformans. Es un hongo difásico y es monomorfo. Quiere decir que la forma saprofítica es igual a la forma parasitaria, no cambia de forma. Sí cambia de vida, por eso es difásico, pero no cambia de forma. Es cosmopolita, está en suelos asociado a excretas de palomas y gallinas, en jugo y películas de frutas y en la leche cruda. Esa única forma bajo la que se presenta el Cryptococcus es en forma de levadura encapsulada. Por eso se dice que es monomorfo. Tanto en su forma saprofítica, en su vida saprofítica como en su vida parasitaria, se presenta como una levadura encapsulada. Se adquiere por inhalación o ingestión de blastosporas ambientales. Y acá te lo recalco, son blastosporas, no son basidiosporas. Son blastosporas porque el patógeno es el Cryptococcus neoformans, que es la forma anamorfa, y si es anamorfa es asexual, y si es asexual, las esporas son blastosporas. La vía es aérea respiratoria y por supuesto el elemento infectante son las blastosporas. En general es de localización primaria en pulmón, pero como es una micosis oportunista tiene una gran asociación con el estado inmunológico, existe la asociación criptococcicida, por lo tanto puede diseminarse. La lesión clásica es granulomatosa y hay que diferenciar la clínica del inmunocompetente con el inmunocomprometido y el diagnóstico clásico se hace por la tinción de Burri, que se usa la tinta china y que se dice que es una tinción negativa de la cápsula, ¿sí? La tinta china, si este fuera, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo, tiñe todo de negro excepto al Cryptococcus porque esa cápsula que tiene es impermeable, la tinta china no puede ingresar, entonces se ve como si fueran burbujas blancas. Por eso la coloración se dice que es, o la tinción es negativa. Todo se tiñe excepto el Cryptococcus. Y en cuanto a neumocistosis, también 2 o 3 conceptos importantes. El agente etiológico de esta micosis oportunista es el Pneumocystis chirovesi. ¿Y qué tipo de hongo es? Y acá viene realmente una cuestión importante. ¿Es un hongo o es un protozoo? Es bastante controversial este agente etiológico porque genéticamente, íntimamente es un hongo, pero se comporta como un protozoo. De hecho, responde al tratamiento para protozoo y se ve como un protozoo, ¿sí? Tiene formas o estadios evolutivos dentro de su ciclo biológico. Las formas son de prequiste o esporoquiste, quiste maduro y formas tróficas. ¿Sí? Así se ve una microscopía electrónica de un quiste de Pneumocystis chirovesi. Entonces, acá se ve en un lavado bronquialveolar tenido con Gienza los quistes con los cuerpos intraquísticos. ¿Sí? La palabra quiste suena a protozoario. Por lo tanto, por este tipo de morfología y de presentación del Pneumocystis, estas consignas no nos sirven demasiado porque no tiene ni fase ni forma saprofítica, ni fase ni forma parasitaria. El mecanismo de infección es por la inhalación de los quistes y el elemento infectante es el quiste maduro. Y la patogenia y la clínica tiene que ver con la localización pulmonar
y tiene una fuerte asociación con la inmunodeficiencia. Se presenta como una neumonía con tos seca no productiva, fiebre de intensidad variable, disnea progresiva y cianosis, baja de peso, taquicardia, taquipnea y afectación variable del estado general. La neumocistosis se considera como marcador de inmunocompromiso que en principio puede ser SIDA o cualquier otro padecimiento inmunosupresor. Y hasta aquí llegó mi clase, dándote conceptos generales. Te espero en la próxima y muchas gracias por tu atención.